Lunes 29 de enero de 2024. Buenos días, amigos y amigas de Corape Digital TV. Muchísimas gracias por sintonizarnos al inicio de esta semana e informarse junto a nosotros. Mi nombre es Elba Luzardo y comentarles que varios detalles noticiosos se han generado en las últimas horas, en el fin de semana, y nosotros les vamos a compartir a través de este espacio. Tenemos detalles acerca de este incendio que ha consumido varias hectáreas en Carchi. También nos vamos a movilizar a la Asamblea Nacional, en donde en los exteriores también algunas organizaciones que trabajan con menores de edad se pronuncian ante la violencia que está atravesando el país. Pero antes de ampliarles estos y más detalles, vamos a iniciar con la entrevista del día, porque ya está junto a mí nuestro invitado Giovanni Mayorga. Él es constitucionalista y vamos a hablar sobre el dictamen de la Corte, en este caso constitucional, sobre la consulta popular que pretende ejecutar el Ejecutivo. Así que vamos de inmediato con nuestro invitado. Señor Mayorga, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días con todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Doctor Mayorga, una vez que el presidente Daniel Noboa eliminó la pregunta sobre la reapertura de casinos, quedaron 19 preguntas en su propuesta de consulta popular. La Corte Constitucional ya emitió un dictamen y quisiéramos que por favor nos explique por qué en algunas de las interrogantes la Corte fundamenta que sí superan el examen de constitucionalidad y en otras señala que procede vía enmienda. Por favor, ¿qué significa esto para entender? Muchas gracias. Bueno, hay que hacer una aclaración previa, ¿no? Tenemos dos dictámenes, que es el 1.24 y el 2.24, ¿no? En donde se establece la calificación del control de constitucionalidad de las preguntas, obviamente, que el señor presidente ha decidido someter a conducta popular, ¿no? En breves líneas, ¿no es cierto? En breves líneas, la primera sentencia, o sea, el primer dictamen, el 1.24, es una sentencia de 128 páginas, es decir, una sentencia que analiza 10 preguntas que fueron inicialmente ingresadas, si no me equivoco, el 2 de enero del 2024, ¿no? En su parte medular, ¿no? En su parte medular, el análisis de constitucionalidad de las 10 preguntas iniciales da a entender que no existe una cuestión profunda, ¿no es cierto?, que amerite obviamente una consulta popular. Si quieren resumir el cuento, por ejemplo, de la lectura de las 128 páginas, les recomiendo solamente que lean el voto concurrente de la doctora Diana Salazar Martín, por ejemplo, ¿no? Ya ahí se va a condensar mucho de lo que estimamos es interesante y que ya había sido advertido antes, ¿no? Es decir, que el presidente está trasladando su posibilidad de iniciativa legislativa y está pasando obviamente por un mecanismo de participación ciudadana que no es adecuado y va a dejar límites de discusión respecto de las reformas legales que plantea muy severos, ¿no? Eso es lo que es problemático. Y en este caso, ¿qué pasará con las otras preguntas que la Corte no le dio paso? Bueno, pueden ser reformuladas, pueden ser modificadas, pero ya a este momento ya no creo que sea pertinente, ¿no? Particularmente si toma en cuenta el razonamiento del dictamen número 1, ¿no? Que es que prácticamente todas las preguntas tienden, ¿no es cierto?, o persiguen una reforma normativa, sea del Código Orgánico Integral Penal en su mayoría, o de otras normas como la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, o la Ley Orgánica de Seguridad Pública, etcétera. Es decir, todas las preguntas prácticamente están destinadas, ¿no?, a reformas legales. Y el problema de esto es que el presidente puede hacer estos pedidos no por vía de plebiscito o plebiscitaria, sino que lo puede hacer por vía de la iniciativa legislativa que tiene, ¿no? En pocas palabras, a mi juicio, y obviamente tomando en cuenta el dictamen 1.24 y el 2.24, dictados por la Corte Constitucional, me parece que es un gasto excesivo de dinero, pudiendo ahorrar esos dineros, destinarlos a seguridad pública y pasar simplemente por las atribuciones que le da el artículo 143 constitucional, es decir, permitir que funcione su iniciativa para proyectos de ley o reformas legales. Y también en este caso, doctor, consultarle, ¿el presidente Noboa puede apelar la decisión de la Corte o ya es el dictamen definitivo y no puede cambiar? El dictamen es definitivo, no se puede cambiar, no hay una instancia adicional, ¿no? Entonces se ha quedado ahí. Y también, sí, continúa. Que digo, se ha quedado ahí ya en la decisión de la Corte Constitucional en los dos dictámenes, ¿no? Entonces ya no hay una segunda instancia como para apelar esto, ¿no? Aunque la haya, ¿no es cierto? Aunque la haya, me parece que no es muy responsable, o no sería muy responsable hacer ninguna impugnación a lo que en buena manera ha dicho la Corte Constitucional, ¿no?
Doctor Mayorga, y también consultarle, mucho se habla de que, aprovechando de que se está en el momento de la consulta popular, que el presidente Daniel Noboa ha presentado estas preguntas a la Corte Constitucional, se podría incluir una referente al Yasuní. Esto porque también desde el Ejecutivo se habla acerca de una moratoria. ¿Qué tan posible es esto para que también nos explique? Bueno, no es posible que se presente si se refiere a la cuestión de que el petróleo del Yasuní se quede bajo tierra, ¿no? Esto ya ha sido consultado, esto ha sido preguntado al pueblo, el pueblo se ha manifestado y ha emitido su decisión, ¿no? El problema que tenemos con la decisión del soberano en este sentido es que esto nos quita un financiamiento que es importante en estos momentos, ¿no? De manera que lo que tiene que hacerse ahora es buscar otras alternativas, como potenciar el sector económico, por ejemplo, para que se pueda obtener diversas fuentes de incremento de las finanzas públicas, pero no puede ya ingresar una pregunta en consulta popular que pretenda, obviamente, eliminar la decisión del pueblo ecuatoriano sobre el Yasuní. Doctor Mayorga, y también para conocer un poco acerca de los plazos para acudir a elecciones, a esta consulta popular de estas 10 preguntas que la Corte en este caso le ha dado paso, ¿cómo serían los plazos? Bueno, tenemos los plazos que establece la ley, ¿no? Pero me parece más interesante respecto de los plazos es si que debería el señor presidente reflexionar sobre las cosas que se dicen en el dictamen, ¿no? Esto es interesante porque, si bien es cierto, ha habilitado varias preguntas para que sean sometidas a plebiscito y que sea el soberano el que se manifieste, ese mecanismo del plebiscito puede ser superado con la iniciativa del presidente, con la iniciativa legislativa del presidente. Esto ya se había advertido desde la academia hace algún tiempo atrás y se había puesto ya en conocimiento del público y de la ciudadanía que lo que está pasando es simplemente que el pueblo va a ratificar las atribuciones que tiene el presidente de la República y que están consignadas en la Constitución. O sea, no hay nada novedoso, porque además se proponen, fundamentalmente, como había dicho hace unos momentos atrás, se proponen reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica de Seguridad Pública, a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, es decir, y esto se lo puede hacer no por vía de plebiscito, se lo puede hacer simplemente por iniciativa del presidente, siguiendo otro camino, ¿no? Y evitando, obviamente, como dice la doctora Daniela Martín, si no me equivoco, en el voto concurrente, permitiendo que, como son temas altamente sensibles, particularmente aquellos que tienen que ver con la penalización de conductas o el incremento de penas, al ser temas altamente sensibles, necesitan un debate democrático que se ajuste a los parámetros de la Constitución, ¿no? Es decir, que sean suficientemente debatidos el incremento de penas, suficientemente debatidos, porque esto implica obviamente un examen de política criminal que es interesante y no solamente es poner una pregunta que diga incrementamos a 100 años las penas, por ejemplo, para el terrorismo, sabiendo que esto en la práctica jurídica no va a dar ningún resultado efectivo, porque por más que se incremente la pena, esto no va a terminar con el delito en cuestión. Doctor Mayorga, y me llama mucho la atención el tema de que usted ha señalado de que algunas de las preguntas de esta consulta popular podrían venir por parte de iniciativa del presidente y por otro camino. ¿Cuál podría haber sido ese otro camino y por qué considera el presidente Daniel Noboa no lo tomó en cuenta y decidió en este caso una consulta popular? Bueno, como les había dicho hace unos momentos, esto se advirtió antes, cuando recién se presentaron las preguntas. Se había advertido ya por parte de la academia y del sector, particularmente del gremio de abogados, habíamos advertido que son simplemente cuestiones que no deben pasar por un plebiscito, porque eso es parte de las atribuciones que tiene el presidente de la República, es decir, de las atribuciones del artículo 143 de la Constitución que le facultan a él como presidente presentar proyectos de ley, reformas de ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente lo que está pidiendo, las preguntas que han sido aceptadas por la Corte Constitucional refieren, por ejemplo, a incremento de penas que se lo puede hacer por vía de iniciativa legislativa del presidente, ¿no es cierto?, porque pide una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Aparte de eso, quieren tipificar un delito, como por ejemplo el porte de armas de uso exclusivo de la fuerza pública. Ya tenemos un delito en este sentido, habría simplemente que poner un dispositivo amplificador que llamamos en materia penal como para que se cubra la necesidad del presidente, y esto también se hace vía reforma legislativa a través de la iniciativa presidencial. O sea,
A mi juicio, ¿no es cierto?, no debe gastarse 90 o 100 millones de dólares en la consulta, sabiendo que el presidente puede mandar todo esto vía proyectos de ley reformatoria, ¿no? Y hablando también de estas preguntas, de esta consulta popular, ¿qué considera usted? ¿Son complejas en este caso para la población que va a acudir a las urnas? ¿Son digeribles al momento de que las lean y también ejerzan su derecho al voto? Porque mucho se habla de que a veces también existen preguntas que en este caso generan confusión a la población, que no son fáciles de descifrar, y ahí también se genera la confusión en el tema del momento de ejercer el derecho al voto. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando se aprobó el tipo penal del feminicidio, ¿no es cierto? Recuerden ustedes cómo se hizo una campaña publicitaria muy, muy grande sobre la imposición o sobre la existencia de este tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? Y entonces prácticamente se vendía la idea de que puesto el tipo penal de feminicidio, esto ya no iba a ocurrir, ¿no? Entonces les invito a comparar las tasas de feminicidio que había antes de la vigencia del tipo penal y después de la vigencia, es decir, antes y después del año 2014 que ingresó, se puso en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Es decir, no podemos recurrir a que se discuta aspectos de política criminal que son complejos, que ameritan cierta especialidad en conocimientos, o también aspectos de política de rehabilitación social a cualquier persona, ¿no? Se necesita conocimientos especializados para esto y desgraciadamente lo que veo que se está simplemente recurriendo en líneas generales es que el pueblo respalde un punitivismo que es exacerbado y que atrofia brutalmente el derecho penal, ¿no? Es decir, ¿por qué queremos que el pueblo se pronuncie sobre si necesitamos incrementar las penas en el terrorismo? Supongamos que ponemos 100 años de pena al delito de terrorismo. Pues esto no va a acabar el delito de terrorismo, ¿no? Es la misma Corte Constitucional la que ha dicho en varias de las sentencias y que lo reitera ahora en el dictamen 124 CP, de que en primer lugar tenemos un Código Orgánico Integral Penal que es punitivista, es demasiado punitivista, ¿no? Esto lo dijo antes de que vengan las preguntas del presidente, lo dijo la Corte Constitucional, fue en varios fallos que son muy importantes, ¿no? Recuerdo alguno de ellos, en eso se decía que al ser una norma extremadamente punitivista, por ejemplo, los índices de encarcelamiento son mucho más altos, ¿no? Y generalmente el encarcelamiento es a ciertos sectores de la población, que generalmente son los más desposeídos, ¿no? Por eso usted no ve a muchos de los políticos que se han dispuesto arbitrariamente de muchos millones de dólares que están en la cárcel porque ellos gozan de cierto tratamiento especial por la selectividad propia del sistema penal y obviamente de nuestras autoridades. Entonces, en este sentido, no es posible, ¿no es cierto?, que se ponga a debatir cuestiones de política criminal o de rehabilitación social o de incremento de las penas así de forma tan a la ligera como se ha puesto, ¿no? Doctora Mayorga, y ya en la parte final y de manera breve, la Corte emitió este dictamen favorable sobre algunas de las preguntas de los centros de privación, la tipificación de los delitos, las penas que usted también mencionó. En caso de que él gane el sí en estas 10 preguntas, ¿cuándo se empezarían a ver los resultados en el país o cuándo se empieza a ver reflejada en este caso lo que se nos va a consultar? Eso es importante también, ¿no? Lo dice muy claramente la Corte Constitucional también. Fíjese, y permítame leerle una palabra expresa que puso en la sentencia la Corte Constitucional, porque obviamente cada una de las preguntas viene con un límite temporal para la actuación tanto de la Presidencia de la República como para la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y se dice, ¿no es cierto?, que tiene que aprobarse inmediatamente, ¿no? Son plazos y términos muy cortos, ¿no? De hecho, la Corte Constitucional a este respecto dice, el término aprobar, y lo pone entre comillas, en el presente caso no implica en modo alguno que el Poder Legislativo deba aceptar sin discusión alguna los textos legales propuestos por el proponente. O sea, cuando en las preguntas que vamos a responder veamos que dice ahí que el presidente va a mandar apenas se apruebe en 5 días y que luego se tiene que aprobar por parte de la Asamblea Legislativa en 60 días, bueno, ninguno de esos términos se va a cumplir, al menos no los de la Asamblea. Porque, como bien lo afirma la Corte Constitucional, el tratamiento legislativo, la tipificación de delitos, todo lo que tiene que ver con el sistema penal, ¿no es cierto?, son leyes de carácter orgánico, tiene que hacerse a través de leyes de carácter orgánico, y esto amerita una discusión que es, o que tiene que seguir el trámite ordinario para la tramitación de una ley de carácter orgánica, ¿no? Es decir, 2 debates, informaciones, socialización,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, no se va a cumplir, no se va a cumplir los plazos que prevé el presidente. Por eso la Corte Constitucional ha hecho una advertencia en ese sentido. Luego, el debate democrático implica que se discutan estas cosas en la Asamblea, ¿no es cierto? Y tenemos que superar los 2 debates y luego una votación cualificada, porque se debe tratar de una ley orgánica también, que reforme el código, que es orgánico. Es decir, los plazos no se van a cumplir. Tampoco la Asamblea Legislativa está obligada necesariamente a aprobar aquello que está establecido en consulta, porque el legislador tiene libertad de configuración legislativa, y si al legislador no le parece, por ejemplo, que se incremente la pena del testaferrismo, tal como quiere el presidente, entonces no va a poder hacer nada. De manera que los efectos prácticos de la Constitución, como le digo, pueden ser, si se quiere, muy leves o no como lo espera la Presidencia de la República. Ok, perfecto, interesante la explicación que usted nos ha contado, doctor Mayorga, para poder conocer un poco más acerca de esta consulta popular y también cuáles serían los plazos en este caso de que se ejecuten en caso de que gane el sí en las 10 preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerlo en otro espacio para que también nos continúe hablando acerca de estos temas de importancia para el país. Con mucho gusto, muchas gracias. Amigos y amigas, culminamos nuestra entrevista del día. Les invitamos a seguir en sintonía de Corape Digital TV, que ya tenemos más temas para ampliarles en este espacio.